Bienvenidos una vez más a Comunidad Cristiana en Línea. Nos gozamos una vez más en la presencia del Señor y agradecemos que nos permita una vez más, un domingo más, estar reunidos a través de este medio para poder meditar en la palabra del Señor. Pues como les comentaba la semana pasada, vamos a estar meditando durante estos próximos domingos en las bienaventuranzas. Entonces, el día de hoy vamos a meditar en la segunda bienaventuranza que encontramos allí en Mateo capítulo 5, el versículo 4. Ustedes van a poder verlo allí en su pantalla, únicamente el versículo 4, que dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Quisiera comenzar esta meditación con un texto de la Escritura que se encuentra ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25, que presenta una gran verdad al momento de meditar o de hablar acerca de las bienaventuranzas. El texto en sí dice lo siguiente: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y no podemos negar que desde el punto de vista de la sabiduría humana, las bienaventuranzas se encuentran en el extremo contrario, es decir, en el lado de la necedad, de la ignorancia o incluso de la insensatez. Y digo esto porque en la sabiduría humana somos enseñados e impulsados a buscar la realización, el éxito, el triunfo en cualquiera de las áreas que nos sea permitido, ¿sí? En cualquier área donde nos sea posible, lo cual definitivamente no está mal. O sea, no está mal buscar el éxito, buscar la realización. El problema es cuando en esta misma sabiduría y en la búsqueda de estas cosas se nos enseña que debemos evitar o debemos huir de todas aquellas cosas o situaciones o personas que puedan causarnos en un determinado momento tristeza, dolor o aflicción. Cuando la calamidad, la tristeza o la aflicción irrumpen en nuestra vida, definitivamente no podemos evitar derramar lágrimas de dolor. No podemos suprimir el llanto. Y pregunto, ¿quién de los que me están viendo en esta mañana, quién de nosotros no ha llorado cuando se siente afligido? ¿O quién no ha llorado cuando está triste o cuando se encuentra agobiado por alguna situación que ha quebrantado el corazón? Sin embargo, parte de la sabiduría humana enseña que debemos evitar estas cosas. En esta sabiduría no hay valor ni lugar para la tristeza, para el luto, para el llanto. De hecho, podemos ver que hay quienes con la intención de escapar de estas situaciones buscan en las amenidades o en las llamadas terapias alternativas, como una de ellas llamada la risoterapia, buscan en estas situaciones encontrar consuelo o fortaleza ante las situaciones adversas que les toca vivir. Y aquí es donde precisamente la sabiduría humana considera ridícula, insensata y hasta absurda la segunda bienaventuranza. ¿Cómo puede ser alguien dichoso por llorar? Aun cuando exista la promesa de consuelo, ¿por qué mejor
no nos evitamos el llanto, no pasando por aquellas cosas que nos hacen llorar en lugar de ser consolados. Es decir, ¿por qué en lugar de pasar por la tristeza, por el dolor y por todas aquellas cosas que nos hacen llorar, por qué mejor no las evitamos? O sea, ¿por qué mejor no evitamos todas estas en lugar de recibir consuelo? Así que, como le mencionaba la semana pasada, la verdadera felicidad, aquella que es perdurable, se encuentra en vivir las bienaventuranzas, aun cuando éstas se opongan a la sabiduría humana. Recordemos entonces, como dice el texto que acabamos de leer, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, ya vimos que la segunda bienaventuranza dice lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso es lo que nos dice la segunda bienaventuranza. Ahora bien, es un hecho para todos los seres humanos que en esta vida vamos a pasar por momentos de aflicción, de tristeza, de prueba, situaciones que nadie, absolutamente nadie, por mucho que se esfuerce y por mucho que se prepare, podrá evitar que vengan situaciones que entristezcan, aflijan, agobien y que como consecuencia vendrá también el llanto con cada una de estas situaciones. Así que cuando consideramos el texto de Mateo 5:4, donde se expresa que son bienaventurados los que lloran, podríamos pensar que se trata del llanto y de las lágrimas que alguien derrama como consecuencia de alguna situación dolorosa. Pero como veremos más adelante, la palabra llorar utilizada en el texto tiene un significado más profundo que simplemente derramar lágrimas. Es verdad que a simple vista esta bienaventuranza parece demasiado sencilla. Así que podríamos decir, ¿para qué rebuscar o tratar de dar una explicación profunda o ampliar algo que está totalmente claro? Toda aquella persona que llore recibirá consuelo. Así de fácil y sencillo parece esta bienaventuranza. Pero nuevamente debemos preguntarnos si es a eso a lo que se estaba refiriendo el Señor al pronunciar esta bienaventuranza. A algo tan sencillo como que si lloras recibirás consolación. Es poco probable que el Señor esté hablando en esta segunda bienaventuranza sobre personas que simplemente lloren. Es decir, se aplica esta bienaventuranza de una manera tan simple y sencilla a toda persona que llore por el simple hecho de llorar y por la causa que sea. Para poder saber si esta bienaventuranza se aplica a cualquier persona que llore, debemos de considerar cuáles son las causas que provocan el llanto. ¿Qué es lo que le ha hecho, por ejemplo, a usted llorar últimamente? ¿O qué fue lo que le hizo llorar la última vez? ¿Qué fue lo que le hizo llorar a un familiar o a un amigo? Piense por un momento, ¿qué fue lo último que le hizo derramar abundantes lágrimas? Ahora, permítame mostrarle algunas situaciones que causan llanto en las personas para que podamos ver si de esto es de lo que se trata la bienaventuranza. Pensemos en un niño que llora porque perdió su juguete preferido.
Si tiene unos padres comprensivos, tal vez los padres lo consolarán diciéndole que ya no llore, porque mañana le comprarán otro juguete y entonces tal vez el niño deje de llorar por la esperanza de que mañana tendrá de nuevo su juguete. O ¿qué hay de la muchacha que llega llorando a su casa porque terminó con el novio? Es muy probable que se consuele pensando que podrá hallar el amor más adelante en otra persona. Sucede también que cuando una persona llora porque perdió a un ser querido, con el tiempo se consolará pensando que la vida continúa y que todavía hay cosas que debe de hacer y que la vida debe de continuar. Si tomamos en cuenta estos ejemplos y otros tantos donde la gente llora, podemos ver que casi todas las personas se consuelan tarde o temprano de una o de otra manera. Así que podríamos preguntarnos, ¿es esto a lo que se estaba refiriendo el Señor en esta bienaventuranza? Y para poder contestar esta pregunta es necesario que consideremos que la palabra que se usa para llorar en la traducción griega es penteo, ¿sí? Y esta palabra significa llorar por afligirse o lamentarse. En este sentido, lo que el texto está sugiriendo es que la causa que provoca el llanto es la aflicción o el lamento. Esto significa que no recibirán consuelo todas las personas por el simple hecho de que lloren, sino solamente aquellas personas que lloran porque se afligen o lamentan por algo serán las que recibirán consuelo. Y esto, de alguna manera, reduce la lista de personas que recibirán consuelo. Y aún así, esta lista es muy grande porque hay muchas personas que lloran porque se lamentan o se afligen por algo. De hecho, el profeta Jeremías pregunta allí en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y si nos hacemos la misma pregunta del profeta, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Podríamos hacer una lista de cosas por las cuales la gente se lamenta y podríamos decir que la gente se lamenta porque perdió el trabajo, porque tiene hijos rebeldes, porque está enfermo, porque no tiene dinero, porque recién falleció un familiar o algún ser amado, porque es incomprendido, porque vive en la soledad y podríamos decir muchísimas cosas más que harían esta lista demasiado larga. Pero aún hay otra forma de saber a qué se refiere el Señor en esta bienaventuranza, aparte del significado de la palabra llanto que ya mencioné anteriormente, que encontramos en el texto griego. Y debemos evitar pensar, bueno, más bien, la otra forma de saber a qué es lo que se refiere el Señor Jesucristo es evitando pensar que cada una de las bienaventuranzas las podemos ver o las podemos tomar como casos aislados y pensar que podemos tomar cada una de ellas y aplicarlas a determinadas situaciones, como en este caso a los que lloran o se lamentan por algo. Las bienaventuranzas no son casos aislados. No se puede tomar cada una por separado y aplicarla a las situaciones que menciona cada una de ellas. Jesús no agrupó las bienaventuranzas al azar, sino que las dispuso en una secuencia divina.
Tal vez no habíamos notado, pero las bienaventuranzas tienen un carácter progresivo. Comienzan en un punto que es la pobreza en espíritu y continúan hasta la persecución y el vituperio por causa de Jesús y su reino. Juan Crisóstomo dice en uno de sus escritos que las bienaventuranzas que las bienaventuranzas que comienzan en el Sermón del Monte se suceden unas a otras como eslabones en una cadena de oro. Cada una de ellas se construye sobre la anterior. Y en este punto es importante darnos cuenta de que no todas las personas que lloran y se lamentan recibirán consolación simplemente por el hecho de llorar, sino que solo aquellas personas que reconocen en primer lugar su condición de pobreza espiritual y en segundo lugar se dan cuenta y reconocen que el origen de todo el mal en este mundo es el pecado. El pecado trajo la ruina espiritual del hombre. Los celos, la ira, las contiendas, la infidelidad, la traición, el caos, la enfermedad y finalmente trajo la muerte. Pero hay algo de bueno en el dolor y el sufrimiento causado por el pecado, porque muchas personas no se tomarán la molestia de buscar a Dios hasta que la adversidad o el fracaso los fuercen a hacerlo. Ya la mayoría no emprenderá la búsqueda de Dios de todo corazón a menos que los obligue a ello una contrariedad de cualquier tipo o de cualquier índole. Por regla general, solo después que se ha perdido la salud y todos los recursos ordinarios de la medicina han fallado en proporcionarnos alivio, es que nos decidimos seriamente a buscar a Dios reconociendo nuestra pobreza espiritual. John Stott dice lo siguiente: una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocer esto, como dice la primera bienaventuranza, y otra cosa es llorar y lastimarse por eso. En un lenguaje más teológico, confesión es una cosa, contrición es otra cosa. Por el contexto, queda claro que el Señor Jesús prometió consuelo antes que todo, no a aquellos que lloran la pérdida de un ser querido, y sí a aquellos que lloran la pérdida de su inocencia, su justicia, su autorrespeto. Cristo no se refiere a la tristeza de la pérdida por muerte, sino a la tristeza del arrepentimiento. Por esto tenemos el texto de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10, donde dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otra traducción de la Escritura, en la Nueva Biblia Viva, este mismo texto de 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10 dice de esta manera: Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte.
Veamos nuevamente el texto. Mire lo que dice. Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo solo producen muerte. Como podemos ver, Dios utiliza la adversidad, el dolor, la aflicción para entristecernos hasta el llanto con el fin y el propósito de acercarnos hacia Él y apartarnos del pecado para ser consolados con la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la tristeza que sentimos en el corazón, que nos lleva a llorar, es producto o es la que produce el mundo por las pérdidas materiales, económicas, de salud o de otra índole, este tipo de tristeza impulsa a buscar medios o formas de consuelo, no en Dios, no en su salvación, sino impulsa a buscar medios de consuelo que serán efímeras y que terminarán evitando el verdadero consuelo, que es el que proviene de Dios, y que ese consuelo no solamente es un consuelo para este mundo, para las situaciones que vivimos en este mundo, sino es un consuelo que trasciende el plano terrenal y que tiene miras eternas. Ser consolado en la Biblia, dentro del contexto de bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo, ser consolado en la Biblia significa experimentar la presencia de Dios en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio de la enfermedad. El consuelo que viene por experimentar la presencia de Dios es el consuelo que no podemos encontrar en ninguna otra persona, que no podemos encontrar en ningún otro medio, sino únicamente en Dios. El consuelo que viene por experimentar la presencia de Dios es un consuelo que levanta el ánimo, que trae paz, que trae gozo aún en medio de la situación adversa. El consuelo de experimentar la presencia de Dios es el fin de todas y cada una de las desgracias que el pecado ha traído al mundo. En cuanto al consuelo que recibimos aquí en esta vida, podemos ver que la palabra del Señor nos dice que podemos recibir un cuidado y una fortaleza providencial, es decir, que viene de parte de Dios, en textos como el que encontramos ahí en Romanos 8:28, donde nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El consuelo que recibimos en esta vida es el cuidado y la protección que recibimos de parte de Dios. Aun cuando las cosas parece que van mal, aun cuando las cosas parece que no tienen nada de bueno, dice la palabra que sabemos que las cosas que vienen de parte de Dios nos ayudan para bien, ¿sí? No son para mal, son para bien. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 13, leemos lo siguiente: porque Él dijo: no te desampararé
ni te dejaré, dice el versículo 5. Y el Señor Jesucristo prometió ahí en Mateo 28:20, he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Como podemos darnos cuenta, la presencia de Dios es la que trae el verdadero consuelo cuando pasamos por la adversidad o cuando pasamos por situaciones que nos hacen derramar el llanto. Ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3 hasta el versículo 4, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora bien, quiero resaltar que el cumplimiento total y definitivo de la promesa de consuelo que encontramos en esta bienaventuranza vendrá en la consumación del reino del Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo el rey David escribió allí en el Salmo 30, versículo 5, por la noche durará el llanto y a la mañana vendrá la alegría. El llanto no es un visitante permanente en nuestra vida. Está aquí por la noche y luego se va. Y luego viene el canto a establecer su residencia en nuestra vida. En esta vida siempre tendremos una sucesión de llanto, luego alegría, luego llanto, luego canto, y así sucesivamente. Pero será únicamente en el reino del Señor Jesucristo, el reino que Él ha prometido a todos aquellos que creen en Él, que se han arrepentido, ¿sí?, que han reconocido su pobreza espiritual. Será únicamente en ese reino, ¿sí?, en el que la alegría tendrá su residencia permanente en nuestros corazones. Según los profetas del Antiguo Testamento, consuelo sería sería más bien uno de los oficios de Jesús el Mesías. Jesús derrama aceite sobre nuestras heridas y habla de paz a nuestras conciencias y a nuestros corazones adoloridos y cicatrizados. De todas maneras, lloramos por la devastación del sufrimiento y la muerte que el pecado esparce por el mundo, pero solamente en la etapa final de gloria y consuelo que Cristo traerá es que será completado el consuelo del que habla esta bienaventuranza, porque solamente hasta ese día, hasta el día que Jesús establezca su reino, solamente hasta entonces el pecado dejará de existir. Y entonces dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:17, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Y ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, encontramos la siguiente promesa de consuelo permanente que será allí en la presencia de Dios. Por eso le digo que el consuelo del que habla la Biblia es experimentar la presencia de Dios, la cual se puede experimentar desde ahora aquí en este mundo y después se va a experimentar de manera permanente y por toda la eternidad en el reino del Señor Jesucristo. Por eso Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios
toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas aquellas cosas que hoy nos afligen, que nos hacen llorar, que nos lastiman, que nos agobian, que nos preocupan, que nos enferman y que finalmente un día nos llevarán a la muerte, ya no existirán en la presencia del Señor. El día que estemos en su presencia, dice la palabra, que Dios mismo enjugará nuestras lágrimas, quitará las lágrimas de nuestros ojos, porque allí ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque todas estas cosas habrán dejado de existir juntamente con este mundo. Si tú eres de las personas que estás pasando por algún tipo de aflicción, que estás llorando continuamente por el dolor que te está causando todo esto, debes de reconocer que habrá un lugar donde todo esto se terminará. Pero para poder llegar a ese lugar es necesario, como veíamos la semana pasada, reconocer tu pobreza espiritual. Reconocer en primer lugar que necesitas que Jesús cambie todo esto, que necesitas reconocer que el único medio de consuelo permanente se encuentra en la presencia de Dios. Por eso en esta mañana yo te invito a que clames a Él, a que lamentes y te aflijas, porque todo esto que te está afectando hoy en día es producto del pecado que entró en el mundo. Y que el único que puede cambiar esta condición de pecado es el Señor Jesucristo. Y Él vino a hacerlo por medio de la muerte allí en la cruz. Si tú clamas a Él, si tú reconoces que Él es el único que puede traer un consuelo permanente a tu vida y le llamas y le buscas, entonces esta bienaventuranza será una realidad en tu vida. Serás bienaventurado por ese llanto que hoy derramas, porque Él vendrá y te consolará de la única manera que Él puede hacerlo y que nadie más puede hacerlo en esta vida. Y en el otro mundo, o en la otra vida, o en el reino del Señor Jesucristo, podrás gozar por toda la eternidad del consuelo que comienza aquí al entregar tu vida al Señor Jesucristo. Quiera el Señor, una vez más, que su Santo Espíritu nos lleve a comprender la grandeza de esta bienaventuranza y que podamos recibir el consuelo que necesitamos en medio de la aflicción, por medio de la presencia del Señor en nuestra vida. Que el Señor Todopoderoso una vez más traiga consuelo a tu vida si estás sufriendo, si estás pasando por una situación de tristeza, de angustia, de dolor, que el verdadero consuelo de la presencia del Señor sea contigo y con tu familia. Bendito sea el Señor por siempre. Te invito una vez más a que oremos. Padre, gracias por la promesa que tenemos de consuelo. Gracias, Señor, porque podemos ver y podemos entender que cuando comprendemos que el origen de todas las cosas que nos afligen es única y exclusivamente el pecado que entró en el mundo y que la solución al pecado fue la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual trae
el consuelo que necesitamos, te agradecemos y te pedimos que traigas ese consuelo a nuestra vida, que nos permitas ver que solamente en ti podemos encontrar el consuelo verdadero, y que no solamente lo vamos a encontrar en este mundo, sino que este consuelo que hoy comienza aquí en este mundo será un consuelo permanente por toda la eternidad cuando estemos ahí en tu presencia, y que no haya ya ninguna situación que podrá afligirnos o podrá agobiarnos o podrá hacernos derramar lágrimas una vez más, porque jamás volveremos a llorar en tu presencia. Bendito eres y alabado eres, Señor, por todas tus promesas que encontramos en tu palabra, y en especial por esta bienaventuranza que habla de recibir consuelo cuando el llanto viene a nuestra vida y nos lamentamos y nos afligimos, Señor, porque reconocemos que el origen de todo esto, Señor, ha sido el pecado de otras personas o el pecado nuestro. Perdónanos, pues, Señor, perdónanos nuestro pecado, límpialo, Señor, y haznos recibir el consuelo que viene por medio de la salvación traída por tu Hijo Jesucristo. Bendito eres por siempre. Amén, Señor. Amén, Padre. Que el Señor una vez más sea con todos y cada uno de ustedes. Y seguimos invitándoles para que le den me gusta y nos dejen sus comentarios en nuestra página que ya ustedes conocen, que también la compartan, y que de esta manera también el Evangelio siga llegando a más personas. Y también quiero comentarles que ya tenemos nuestro canal ahí en YouTube, Comunidad Cristiana en Línea, donde también podrán dar, o más bien podrán seguir cada una de estas predicaciones, y también podrán compartirlas. Para aquellos que no tengan Facebook o que no puedan verlas a través de Facebook, ahora también se podrán ver ya a través de nuestro canal ahí en YouTube. Que el Señor les bendiga, les guarde y traiga consuelo a cada uno de ustedes si se encuentran afligidos por alguna situación.